Este año, 2021, hay elecciones legislativas en el próximo octubre. Y en los últimos días, el expresidente Mauricio Macri de alguna forma planteó la incógnita o la no transparencia de la Cámara Nacional Electoral a través de algunas declaraciones. La Cámara Nacional Electoral le ha pedido al Consejo de la Magistratura que explique al respecto cómo era, por ejemplo, la selección de los magistrados que estaban a cargo de las elecciones. Y hay novedades en cuanto a este tema. Por eso volvemos a tomar contacto con Néstor Espósito para que nos diga justamente desde la justicia qué fue lo que se dijo, cómo se esgrimió al respecto, Néstor. Gabriela, a propósito de lo que dijo el expresidente Mauricio Macri, hizo hincapié en un juez con el cual tiene una diferencia más personal que judicial desde hace mucho tiempo, que es el juez Alejo Ramos Padilla. Alejo Ramos Padilla ganó por concurso el cargo de juez federal de La Plata con competencia electoral. Mauricio Macri, en una entrevista televisiva, puso en duda la transparencia de las elecciones, justamente porque dice, es un juez militante que la tiene en mi contra, entonces va a manipular todo para que mi partido pierda. La Cámara Electoral, bien lo decías recién, me dijo, che, paren con esto porque es una acusación infundada. Y hoy, sin mencionar a Mauricio Macri, el juez Ramos Padilla le envió esta nota que vamos a ver ahora en pantalla a la Cámara Nacional Electoral, al presidente de la Cámara Nacional Electoral. Esa es la nota, donde le pide específicamente que invite a veedores nacionales e internacionales, ahí está el párrafo resaltado, para que garanticen con su observación la transparencia del acto comisario. Es decir, traigan a todos los organismos que quieran, invítanlos a todos, que vengan todos y revisen hasta el último papel, para que vean que aquí los jueces electorales no pueden meter votos de más en las urnas. Y si lo hacen, que lo denuncien. Lo que está diciendo concretamente es que la declaración del expresidente, la puesta en duda del expresidente respecto de la transparencia de las elecciones en la provincia de Buenos Aires es infundada, pero como no alcanza con refutarlo, además le está diciendo, vengan todos a revisar, que no hay nada que esconder. ¿Qué crees que va a pasar con este oficio que obró el propio Ramos Padilla, que, como decías recién, ganó por concurso y fue en febrero del año pasado, ¿verdad? Sí, lo habitual es que en todos los actos eleccionarios se inviten a observadores internacionales, pasa en todas las elecciones en la región, es bastante habitual. La Argentina suele mandar observadores internacionales a los procesos electorales de otro país. Lo normal sería que los invitaran y que vinieran a verificar la transparencia del acto eleccionario. De cualquier manera, no hay antecedentes del regreso a la democracia de 1983 hasta la fecha de un fraude comprobado en ninguna elección, sea quien fuere el que hubiere ganado esos comicios nacionales, de medio término, legislativos. No hay ninguna prueba de que se hayan cometido fraude en las elecciones, pero siempre es bueno, además de parecer y ser, también demostrar. Gracias, Néstor. Hasta luego. Luego. Y nos vamos a quedar justamente con esto que nos explicaba Néstor Espósito, porque nosotros estamos acá, Alfredo, con una persona no solamente que ha formado parte de la Cámara Electoral, fue director nacional electoral entre 2001 y 2015, sino también que es profesor de Derecho Electoral y veedor internacional. Estamos hablando de Alejandro Tulio, a quien le damos la bienvenida a esta edición central, para hablar un poco sobre todo esto, ¿no? Las suspicacias que siempre están, o por lo menos en las últimas dos elecciones, hablamos de estas que se vienen y las anteriores presidenciales, que se ha hablado de poca transparencia, si se quiere, del sistema. ¿Cómo va? Siempre hay un temor, buenas noches, siempre hay un temor respecto de las elecciones porque es un procedimiento muy complejo, es un procedimiento donde intervienen muchos actores, pero precisamente por eso, y es un procedimiento que dirime poder. Entonces, no aquí, en todo el mundo, esta es una actividad que se juzga desde la desconfianza. Miren lo que está pasando en Perú, donde ya pasaron más de 20 días de las elecciones y sin embargo todavía no, quien resulta perdidosa en las elecciones, Keiko Fujimori, no reconoce un resultado que ya la OEA, la Unión Europea, el Departamento de Estado norteamericano, además de los órganos electorales, aunque falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, pero ya hay una tendencia
definitiva respecto de ese resultado. Y si querés, volvemos un poquito más atrás y hablamos de Estados Unidos, con un sistema diferente, pero que en definitiva el presidente saliente no reconocía haber perdido y las no elecciones. reconoce aún hoy. No. Y Estados Unidos tiene mucho para aprender de América Latina respecto de las elecciones. Pero yendo a esta situación que estamos viviendo, en Argentina no hay antecedentes a nivel federal, o sea, en las elecciones de diputados, senadores y presidente, de haber habido, no digo ya un fraude, sino irregularidades que pudieran poner en riesgo la legitimidad de la elección. No lo digo yo, que durante 15 años, durante 38 años estuve participando de las elecciones, he sido candidato también, pero durante 15 años fui parte de la organización electoral, sino que lo dicen, por supuesto, la justicia electoral que dirimió todas las elecciones, sino también politólogos de valía profesional e insospechados de cualquier parcialidad, como Andrés Malamud. Este domingo en un podcast habló precisamente de la transparencia de las elecciones en Argentina. Es inusual, no es bueno que alguien que ha sido que es parte importante del sistema político lo cuestione, pero tiene que haber una respuesta institucional. La respuesta tiene que ser de la justicia electoral y también de todos los que participamos como ciudadanos, diciendo, bueno, cómo son las cosas. La docencia, en general, es el antídoto contra las fake news. Y estamos ante una fake news. Alejandro, por ahí cuando alguien desde el sistema político plantea esto de las irregularidades que vos acabás de mencionar, que no existen en la historia de la República Argentina, digo, ¿no es una forma de abrir el paraguas ante una posible derrota? Muchas veces lo han hecho. Nadie está a salvo. Nadie puede decir que no esgrimió el tema de las irregularidades para justificar una situación desventajosa en lo electoral, pero es mucho más grave. Porque no puede ser utilizada la confianza pública en el sistema de elecciones para sacar provecho, porque en realidad perjudica a todos. Gane quien gane, pierda quien pierda, participen todos los que participan. Se deteriora el crédito público del país. Las elecciones son la forma en que la gente se expresa y hace bajar los brazos pensar que puede haber un mecanismo que vulnere la legitimidad de esa elección. Yo creo que la justicia electoral, que es designada por, y me voy a referir a esto porque es el tema que aquí se habló, designada por el Consejo de la Magistratura, o seleccionada por el Consejo de la Magistratura, luego tomado de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, uno de los ternados, enviado el pliego al Senado de la Nación y votado en el Senado de la Nación para que el presidente lo ponga en funciones, es absolutamente transparente su mecanismo. Hay mayorías y minorías en el Consejo, pero todos los cuerpos políticos, el arco político preponderante, mayoritario, participa de la selección de magistrados, participó de la selección de Ramos Padilla, participó de la selección del tercer camarista electoral que se puso en funciones a fines del año pasado, y podrán estar de acuerdo o no con la elección que hizo el presidente, pero sobre el proceso electoral todos participaron y todos saben que es absolutamente transparente, porque tuvieron acceso a cada uno de los procedimientos, y si no tendrían que haber denunciado dónde estuvo la irregularidad. No hay ninguna denuncia que involucre ni a ningún proceso de selección, pero específicamente en estos dos, ni el Juzgado de La Plata ni la Cámara Nacional Electoral están involucradas en ningún tipo de denuncia sobre el proceso por el cual se llegó a la selección y a la designación de estos magistrados. Bien. Uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no se puede cuestionar ni al magistrado, ni a los dos magistrados, ni tampoco al funcionamiento del sistema. Desde 2001 hasta 2015 fuiste director nacional electoral. Así es. ¿Sí? En las últimas elecciones puntualmente, cuando fueron las PASO, el presidente por entonces, Mauricio Macri, de alguna forma culpó a la gente por el resultado que se había dado en esas PASO. Y ahora empieza a abrir la posibilidad que ante una posible derrota sea un fraude electoral. Pero ya en la previa de esas elecciones hablaba de que sus veedores tenían que estar muy atentos porque podía haber fraude. Desde 2001 hasta acá, en tus años como director nacional electoral y ahora, ¿crees que estamos ante un panorama donde los partidos políticos, independientemente de quién fuere, ponen el ojo más en lo que pueda pasar como fraude para instalarlo como mensaje en la opinión pública que lo que pueden hacer en sus campañas? Yo creo que se ha deteriorado
la responsabilidad ciudadana respecto de las elecciones desde el 2013 en adelante, de 2015 en adelante, y entonces ha habido algún tipo de alusión al fraude, simplemente por estar en desacuerdo con el resultado. No quiero ser muy duro, porque estamos mucho mejor que otros países. Estamos mejor que en Estados Unidos, donde gran parte de la población no confía en los resultados. Estamos mucho mejor que Perú, estamos mejor que en muchos países. Sin embargo, creo que es un llamado de atención. Hay que decirle a quienes han sido y son parte del sistema político que si tienen algo concreto, acudan a los mecanismos que tienen. Tienen diputados, tienen senadores, tienen consejeros de la magistratura, pero que no hagan denuncias mediáticas, con todo respeto por los medios. Que en todo caso la denuncia sea judicial y con pruebas. Absolutamente, absolutamente. Alejandro Tulio, muchas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Seguimos, Gaby, en el próximo bloque porque vamos a una pausa. Hacemos una pequeña pausa y enseguida venimos con más información. Dale.